Puede ocurrir que a veces, aunque un pasaje evangélico sea largo en versículos, muchas veces es una sola palabra de Jesús, una sola frase, la que se nos queda clavada en el corazón y la que lo ilumina todo en un momento determinado. Y no porque lo demás no tenga importancia, que claro que lo tiene, quizá en otras ocasiones nos hemos fijado en un aspecto diferente. A mí es lo que me ocurre con este pasaje de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, que tiene un sabor cuaresmal tan profundamente marcado y tan tremendamente necesario en los tiempos que estamos viviendo. Dice que en aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó. Y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Cuántas veces nos ha hablado nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios sobre la importancia del perdón? A mí me llama la atención muy profundamente 2 expresiones. Una que se repite en la primera parte de la parábola y en la segunda. Y es que el pecador pide paciencia, tanto el que le debe al rey, como la paciencia que pide el compañero a su amigo, que también le debe, aunque sea una minucia. Es la paciencia que tenemos que tener unos con otros, con las faltas de los demás. Qué importante es entender el valor de esto. La paciencia que Dios ha tenido conmigo a lo largo de tantos años, y la paciencia que nos pide que nos tengamos unos a otros. La paciencia de Dios, que es la raíz de nuestra salvación. Pues, queridos hermanos, que en la celebración de esta misa se nos quede clavado, al volver la vista atrás, la historia del perdón de Dios es la historia de la paciencia de Dios conmigo. Y la historia de nuestras relaciones humanas es la historia de la paciencia que nos hemos tenido unos a otros. Pero ¿cuál es la verdadera raíz de la paciencia? La raíz de la paciencia solo es verdadera, solo es fecunda, es fructífera, si la fundamenta el amor. Yo tengo de paciencia lo que tengo de amor, y tengo de amor lo que tengo de paciencia. El día que a Dios se le acabe el amor, se le acabará la paciencia. Pero mientras Dios me siga amando, seguirá siendo paciente conmigo. ¿Cuál era el problema de aquel a quien le habían perdonado la deuda, pero no fue capaz de perdonarle a su compañero? Muy sencillo, que estaba más interesado en que le pagaran lo que le debía
estaba más interesado en que le pagaran lo que debía que en el amor que tenía a su compañero. No eran tan buenos amigos. Amaba más el poco dinero que le debía que la amistad con su compañero. Dios me ama a mí por encima de todo, y su amor a mí es mucho más grande que mis muchas faltas y mis muchos pecados. Esto es lo maravilloso de Dios, que lo único que le vincula a mí es su amor misericordioso, y siempre estará dispuesto a perdonar, porque perdonar para Dios es una nueva ocasión para amar. ¿Cuándo dejamos de tenernos paciencia unos a otros? Cuando se nos agota el amor, cuando nos cansamos de amar, cuando nos parece que no nos están tomando el amor en serio, cuando nos parece que esa relación, que esa amistad, que ese amor no va a ningún lado. Pero Dios siempre encuentra nuevas oportunidades para amarme. Que cada uno de nosotros, en la celebración de esta Santa Misa, se pregunte: ¿estaría yo hoy en misa si Dios se hubiese cansado de perdonar? ¿Podría yo acercarme a comulgar si Dios se hubiese cansado de amarme? Pero cuando salga de aquí, ¿no habré perdido la paciencia con alguien? Con mis hijos, con mi marido, con mi mujer, con algunos de mis feligreses, con algunas de las hermanas con las que vivo en fraternidad, en vida religiosa. Cada uno en la vida concreta que tiene, que se pregunte: ¿no me habré cansado de amar? ¿No me habré cansado de perdonar? Cuando el amor es grande, cuando el amor es invencible, nada puede derrotar el perdón. La fuerza más grande que tiene un cristiano es la capacidad de perdonar, la capacidad de amar a los enemigos, de hacer bien a los que nos hacen mal, de poner la otra mejilla, de caminar 2 millas al que te pide que camines 1. En fin, los pasajes que hemos escuchado maravillosos de la Escritura y que a todos sin duda nos han hecho tanto bien. Queridos hermanos, que en la celebración de esta Santa Misa cada uno se examine de amor. ¿No son esas las palabras de Santa Teresa de Jesús? Que la paciencia todo lo alcanza. Que la paciencia lo alcanza todo. Dios es el que siempre me ha estado esperando. Es la paciencia del Padre a la espera del Hijo pródigo. Es la paciencia, a veces aparentemente desesperante, de los santos, que nunca se cansaron de amar, que nunca se cansaron de esperar, que nunca se cansaron de perdonar. La otra expresión que me llama la atención con mucha fuerza es las palabras del rey: siervo malvado, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Son 2 términos, 2 realidades inseparables: la paciencia y la compasión. A veces nos falla la paciencia, a veces nos falla la compasión, pero son las 2 caras de la misma moneda, y la moneda es el amor. La compasión, la paciencia, son las expresiones más bonitas de una persona que nunca jamás se cansó de amar. ¿Por qué ha sobrevivido este matrimonio? Porque nunca se cansaron de tener compasión, porque nunca se cansaron de tener paciencia. Pero esto es nada más que un reflejo pequeñito de la infinita paciencia y de la infinita compasión del corazón de Dios. En esta Cuaresma yo creo que nos viene a todos muy bien el preguntarnos si de verdad estamos convencidos de que nuestra relación con Dios solo ha sobrevivido por la paciencia que ha tenido con nosotros, por haber sido tan bueno, por haber sido tan paciente,
por habernos esperado siempre. Pidámosle al Señor que en la celebración de esta Santa Misa, cada uno de nosotros, revisándose interiormente, se deje transformar, se deje conmover por la paciencia y la compasión de Dios, para que la próxima vez que nos encontremos con el hermano, sepamos que cada uno de nosotros será un reflejo de la bondad de Dios si perdona siempre, si es siempre compasivo y si recuerda que la paciencia todo lo alcanza, porque quien es así es un reflejo del corazón de Dios.